esa información, esos vídeos o esas fotografías para poderlos ver y compartir, por supuesto. Muchísimas gracias, Silvina. Hola, Antonio, Un placer, ¿cómo estás? un placer. Alejandro, buenas tardes, buenos días allá. Bueno, un gusto conocerte. Bueno, realmente disculpa que la entrada recién, pero bueno, estaba en clase, así que estoy como alumno ahora en una maestría, así que bueno, seguimos haciendo algo. Bueno, bienvenido, yo soy el referente territorial de AIEF, de la asociación, y bueno, quería darte la bienvenida, y bueno, tu material siempre lo distribuimos, porque bueno, yo también lo recibo, y bueno, como he trabajado mucho tiempo y sigo trabajando con materiales alternativos y no tener la excusa de que no hago porque no tengo, sino que lo que invertimos en el tiempo. Así que bueno, bienvenido, muchas gracias por haber aceptado la invitación de la asociación, gracias Robert, gracias Luciana, y bueno, y gracias a todos los participantes de nuestra hermosa charla que seguramente vamos a disfrutar. Muchas gracias por el recibimiento, Alejandro. Un placer, como decía, poder compartir con gente pues, que normalmente uno no tiene el gusto de saludar y que gracias a la tecnología pues, hoy vamos a poder acercarnos un poquito más y seguramente aprenderé yo más que vosotros o vosotras de lo que yo pueda decir, porque realmente es muy interesante ver las aplicaciones, la diversidad de contextos y de problemáticas, en este caso, que estamos teniendo y cómo vamos intentando resolverlas en distintas partes del mundo. Así que realmente un placer poder compartir y estar en este evento. Gracias, Alejandro. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, ya estamos para dar inicio. Bienvenidos a todos. Les doy un saludo de acá de la provincia de San Luis, República Argentina. Ahí me voy a sacar un poco los auriculares porque se escucha con delay y estoy medio mareado. Bueno, tenemos un poquito de eco, Roberto, en la audición hay un poco de eco. ¿Ahí me escucha mejor? Mucho mejor, sí, correcto. Perfecto. Bien. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo webinar de la Asociación Internacional de Educación Física. Te saludo de acá de la provincia de San Luis, República Argentina. Antonio, muy bienvenido. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y vas a desarrollar un tema muy importante para la educación física y la comunidad tanto del deporte también, ¿no? Bueno, perdón. Bienvenido Ale, todo el equipo de referentes de la AIEF, de todas las provincias. Luciana Britos, que es de la provincia de Tucumán. Ella te va a hacer de facilitadora al final en la ronda de preguntas y acercarte los comentarios de la gente que está en este momento en el aula. Alejandro Ruiz, de la comisión directiva, bienvenido. También hay referentes de Entre Ríos. Bueno, para ser breves, vamos a dar inicio. Antonio, te dejo que te presentes vos, acá ante la comunidad, y largamos. Bueno, pues soy Antonio Méndez Jiménez. En este momento llevo 15 años trabajando en la Universidad de Oviedo. Está en el Principado de Asturias, al norte de España. Y previamente pues, desempeñé mi labor docente en un instituto de educación secundaria. Y bueno, eso fueron 17 años y otros 3 más estuve en un centro de autismo y psicosis infantil. Con lo cual, bueno, pues uno ya peina canas, como ven, y esto me ha permitido, bueno, pues en este momento apoyarme en mi experiencia docente, también en la investigación para impartir asignaturas en el grado de formación de profesorado en la Universidad de Oviedo, tanto para educación primaria como para profesores de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos. Pertenezco a un grupo de investigación que se llama EDAFIDES, que fundamentalmente tiene varias líneas de investigación, educación, actividad física, deporte y salud.
Y trabajamos, bueno, pues en distintos frentes, sobre todo en la práctica y en la investigación de modelos pedagógicos, como es el que hoy vamos a comentar, ¿no? El modelo de autoconstrucción de material, que es un poco el que nos reúne en torno a esta sala en el día de hoy. Bueno, básicamente me defino como un apasionado de la educación física, trato de transmitir pasión a mi alumnado y espero que esta tarde también llegue un poco a través de las pantallas a todos los que estáis asistiendo a este foro. Un placer estar aquí. Muchas gracias a Roberto Díaz por la invitación, por supuesto a toda la directiva de AIEF. Como decía, soy afortunado por haber organizado este evento y por darme la oportunidad de compartir pues esta ponencia, que lleva por título el uso de material autoconstruido en las clases de educación física. Bueno, pues básicamente esa sería un poco la presentación por mi parte. Genial, Antonio. La dinámica más o menos para organizarnos. Antonio va a ir disertando y los últimos minutos van a haber ronda de preguntas y respuestas. Perfecto. Muy bien, pues si no hay ninguna cuestión más, procedo a compartir la presentación y arranco con la ponencia. Adelante nomás. Bueno, espero que ya estéis viendo la primera de las diapositivas, en la que, bueno, pues agradezco ese empujón, ¿no?, del webinar que hoy nos reúne. Gracias a IESEP una vez más por la divulgación de este encuentro. Y como digo, bueno, pues está auspiciado también por la Universidad de Oviedo. Ahí tenemos el logo de mi universidad, en la que en este momento estoy investigando y trabajando. Muy bien, pues durante casi 3 décadas ya vengo tratando de desarrollar, de investigar y de expandir un enfoque o un modelo pedagógico de autoconstrucción de materiales, y algunos todavía podrían plantearse o preguntarse qué es exactamente, en qué consiste la autoconstrucción de material. Básicamente es una metodología activa o un modelo pedagógico que involucra al propio alumnado en el reciclaje y en la transformación de materias primas y caseras. Me estoy refiriendo a envoltorios de productos que adquirimos habitualmente, cartones, bolsas de plástico, papel de periódico, Porespan o Forespan, que son estos corchos blancos que tenemos en objetos frágiles, en cajas de objetos frágiles. Así también les pedimos a los alumnos que adquieran objetos o que consigan, o el centro se lo brinda, objetos de bajo coste, así como instrumental básico, ¿no? Unas tijeras, unas reglas, un cúter, rotuladores, etcétera. Y el principal objetivo de todo este marco es la producción, la elaboración de materiales didácticos que vamos a utilizar en la práctica de juegos y en la práctica de las actividades físico-deportivas, sobre todo de todos los contenidos de la educación física en el ámbito escolar, en el ámbito extraescolar e incluso en el ámbito deportivo. En suma, sería algo así como unas manualidades funcionales para desarrollar los objetivos, los contenidos de la educación física y del deporte. Los precursores de este modelo pensamos que no solo es una manera eficaz de obtener recursos para las clases de educación física, sino que además el hecho de implicar al discente en la elaboración de los propios materiales y de convertirle en el artífice de la metamorfosis de los propios recursos que después va a utilizar en el contexto del juego, del deporte, le va a reportar diversos beneficios a varios niveles. A nivel personal, porque es probable que aumente su autoestima; a nivel motivacional, incrementando su interés y su participación; a nivel también actitudinal, provocando un aprendizaje de valores y una práctica, una puesta en escena de valores; y también a nivel social, estrechando las metas sociales y los lazos de amistad. Desde mi punto de vista,
este modelo, que ha ido cobrando forma durante estos años, se compone de 6 elementos estructurales. El primero sería el construccionismo, que es un marco teórico explicativo, ahora hablaremos de él. El segundo, la concepción de un proceso de enseñanza y de aprendizaje más global, más completo, no tan parcelado en asignaturas, en materias y, por tanto, más holístico. El tercero sería la funcionalidad o la practicidad, puesto que el modelo nace de la realidad de muchos centros, entre los que yo me incluyo, con recursos muy limitados. El cuarto sería la implicación más activa por parte del alumnado que con el material convencional, ese que le dejamos o le prestamos en los centros educativos escolares. El quinto es la autonomía, que supone disponer de medios para complementar los aprendizajes y desarrollar los objetivos. Y el sexto sería una educación más transversal, centrada especialmente, como introducía, en el desarrollo de valores. Comienzo explicando brevemente el marco construccionista, el que da apoyo teórico y conceptual a nuestra concepción del material autoconstruido. La perspectiva construccionista del aprendizaje, fundamentalmente desarrollada por Paper y Harrell en los años 90, es una subteoría derivada del marco constructivista de Piaget, que enfatiza la importancia de la acción en todo proceso de aprendizaje y fundamentalmente se relacionaría con aprender haciendo. Sostiene que la construcción de lo que ellos llaman artefactos, que pueden ser objetos físicos o incluso diseños digitales, facilita, promueve el aprendizaje. De esta manera, los estudiantes van forjando el conocimiento al crear estos artefactos, al experimentar con ellos, al modificarlos y al analizar cómo funcionan, bien sea individualmente o en grupo. En esa interacción con los materiales, con los artefactos, se va impulsando el aprendizaje autodirigido y se facilita la construcción de nuevo conocimiento. Para el autor principal de este marco, para Seymour Papert, es misión de cada docente crear oportunidades óptimas para que los educandos puedan construir conocimiento. Por ejemplo, ofreciéndoles el diseño de varios objetos durante las temporadas o las unidades didácticas, pero también promover escenarios o ambientes de aprendizaje o contextos sociales, como se les quiera llamar, en los que estos materiales pueden ser aplicados y utilizados. En mi modesta opinión, las clases de educación física son un excelente marco social para este fin, pero se pueden generar muchos más, incluso en el contexto, como decía, extraescolar o deportivo. El segundo pilar de este marco, de este modelo, es el proceso holístico de aprendizaje y enseñanza. El modelo de autoconstrucción de materiales tiene el potencial de desafiar a los aprendices en su conjunto, de desarrollar bajo un mismo proyecto las dimensiones artística, cognitiva, motriz, física, afectiva y social, adaptándose así a distintos estilos de aprendizaje. Tenemos muchos alumnos, son muy diversos y posiblemente aprenden de diferentes maneras o con diferentes centros de interés. Este marco permite, por tanto, el desarrollo integral de la persona y da pie al abordaje de proyectos interdisciplinares, así como de un tratamiento de múltiples competencias que en el marco europeo tienen cada vez más relevancia. Del mismo modo, el proceso de construcción podemos plantearlo como un reto personal o incluso grupal, quizás, y podríamos añadir que incorporando a las familias si fuera necesario. El tercer elemento es la funcionalidad. El modelo contribuye a resolver un eterno problema en el ámbito de la educación física, que es la falta de medios o de recursos. Su incorporación resulta útil y rentable para el docente, especialmente en época de crisis económica o ahora durante la pandemia. A un coste cero o muy ligero, económicamente hablando, se logra introducir al alumnado en modalidades curriculares que requieren móviles, que requieren implementos, que requieren estructuras y a las que sería imposible acceder si no se contara con ellos. Desafortunadamente, este déficit de material es evidente en todo el mundo, incluso en países más desarrollados. Harman
publicó un estudio en 2008 que reportaba información de docentes de educación física de muchos países del mundo a los que preguntaba su grado de satisfacción con la provisión del equipamiento que disponían en cada departamento de educación física. Encontró que el 50% a nivel mundial reconocía un equipamiento, un material insuficiente o limitado para el desarrollo de sus programaciones. Estos datos pueden haberse quedado quizás muy antiguos, pero recientes investigaciones han apuntado datos que van en la misma dirección. El contexto es muy preocupante, puesto que la provisión limitada de equipamiento, ya sea en cuanto a su calidad o en cuanto a su cantidad, y a esto nos estamos refiriendo, afecta negativamente al desarrollo y a la aplicación de nuestras programaciones de educación física. El cuarto elemento es la implicación activa del alumnado. Hemos constatado que la interacción de los niños con los materiales convencionales, los que les dejamos en los centros, y los autoconstruidos, ciertamente es distinta. Construir objetos que se ajustan a un nivel madurativo al desarrollo del estudiante despierta su imaginación, desarrolla su capacidad de indagar, genera expectativas de aventura, promueve su implicación y provoca reacciones proactivas, es decir, querer utilizar esos materiales antes de que llegue el momento de la propia sesión de educación física. Esto ejerce un aumento del nivel de disfrute, del nivel de diversión. Del mismo modo, implicar a los discentes en la búsqueda de las materias primas puede activarle mentalmente o predisponerle de una manera positiva para su uso y despertar su interés por experimentar con ellos, así como aprender a valorar mucho más estos recursos que han sido generados por uno mismo. El penúltimo elemento estructural es la autonomía. La disponibilidad de material propio podría, por un lado, multiplicar las experiencias motrices durante las clases de educación física, pero por otro, podría también prolongar la actividad física en el contexto extraescolar y en el tiempo libre. Uno de los desafíos de nuestra materia es cómo promover la práctica físico-deportiva que requiere cierto equipamiento. Me estoy refiriendo a deportes como el intercross, el hockey, las palas, etcétera, si solo se dispone de los recursos de los centros educativos. En muchas ocasiones, nuestros estudiantes encuentran serias dificultades para practicar esas modalidades en el periodo extraescolar por falta de medios, con lo que nuestras propuestas, podrían caer en saco roto. La autoconstrucción de materiales rompe así un círculo vicioso de dependencia del material escolar y habilita a los estudiantes con múltiples recursos muy variados, pero sobre todo con la competencia para poder generarlos o improvisarlos durante el resto de su vida. Pero, bueno, quería poner un vídeo que me he saltado, perdón. Quería poner un vídeo para ejemplificar esta característica de autonomía. Bueno, tenemos a Carla, 4 años y medio, que en colaboración con sus maestros en clase y también de sus padres, construye un skipper, una bola para saltar, que va unida a una cuerda y al tobillo. Ella no ha podido hacer toda la construcción, ha necesitado ese apoyo, pero tiene el material disponible en su casa y puede jugar con él, puede realizar actividad física, como luego vamos a comentar brevemente. Por tanto, la idea que queremos transmitir es que los niños, las niñas, incluso estos de educación infantil, pueden disponer de material y de una manera autónoma, sin depender de los centros, podrán realizar actividad física, desarrollar habilidades deportivas, quizás mejorar su condición física solo porque disponen de los recursos necesarios en sus domicilios. Pero nos planteábamos hace algunos años, ¿puede el material autoconstruido realmente aumentar el tiempo de actividad física
a nivel de tiempo libre o incluso en los recreos. Hicimos un estudio en colegios de educación primaria y lo publicamos en 2017. Pretendíamos evaluar el efecto del juego libre no condicionado por los adultos durante el tiempo de recreo con material que era autoconstruido por alumnado, niños de 9 a 12 años, de tercero a sexto de educación primaria en nuestro contexto educativo. Conseguimos hacer un estudio experimental con un diseño que medía antes y después de un tratamiento con un grupo de control variables relativas a la actividad física. Para ello utilizábamos acelerometría, unos dispositivos, seguramente ya los conocen, que miden distintas intensidades de movimiento y que esto nos permite saber el gasto calórico, nos permite saber la cantidad y sobre todo la intensidad de actividad física que se realiza a lo largo del tiempo que se tiene dispuesto. Los resultados fueron muy interesantes. Quiero enfatizar aquí que en ningún momento se obligó a estos niños a utilizar el material, simplemente se les permitía coger ese material cuando salían a los recreos, a los periodos de recreo, para disfrutar, jugar con ellos. Los resultados, digo, son muy interesantes porque permitieron observar que el material autoconstruido, esos aros construidos con cartones y esas palas de madera, hicieron que aumentaran los niveles de actividad física de los niños durante su recreo. Disminuyó así la actividad física sedentaria y la actividad física ligera y aumentó el tiempo de actividad moderada y de actividad vigorosa, tanto en niños como en niñas, siendo más vigorosa, de más intensidad en el caso de los varones y más moderada en el caso de las niñas. Este trabajo recabó información durante toda una semana. Lógicamente, cuando hacemos un estudio, automáticamente aparecen nuevas dudas, nuevas incógnitas, ¿no? Estas nuevas preguntas podrían ir: ¿puede el material autoconstruido aumentar el tiempo de actividad motriz, ya sea moderada y vigorosa, en el tiempo libre? ¿Cuánto tiempo perduran estos efectos de incremento, de aumentos de actividad física? ¿Permanecen en el tiempo sin más? ¿O es necesario generar programas de recreos activos, por ejemplo, para que cada X tiempo haya que innovar, cambiar los materiales al objeto de que se mantengan estos niveles de actividad física moderada y vigorosa aumentados? Todas estas dudas las hemos recogido y en este momento están siendo objeto de estudio en un trabajo de tesis doctoral de uno de nuestros doctorandos. Pero realmente apuntan a una línea de investigación muy interesante a la que poco a poco, todavía no tenemos los datos que podamos divulgar, pero vamos viendo que por la observación directa de los profesores, por la observación de nuestros doctorandos, que poco a poco los datos apuntan en muy buena dirección. Es posible que programas basados en material autoconstruido puedan incentivar la actividad física de nuestros escolares. Este no es un tema baladí. La Organización Mundial de la Salud ha enfatizado en 2010 y ahora recientemente, en 2020, que los niños deberían hacer al menos, de media, 60 minutos de actividad física moderada y vigorosa cada día. Desafortunadamente en nuestro contexto español esto no es así, no se da, y nos consta que existen muchas limitaciones, máxime ahora en momentos de pandemia, para conseguir esos niveles de actividad física recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Por último, el sexto pilar, el sexto elemento que da forma a este modelo pedagógico es la educación en valores. Este enfoque pretende el desarrollo de valores y de actitudes personales, como por ejemplo una participación más equitativa, que todos los niños, que todas las niñas, con independencia de su habilidad, con independencia de su procedencia, con independencia de sus cualidades,
tengan acceso a una educación física de calidad, que no miremos solamente para los más habilidosos o las más habilidosas, sino que realmente en las clases de educación física, en el contexto extraescolar, todos los niños tengan oportunidades de realizar actividad física. Nos preocupa mucho la inclusión, nos preocupa mucho la coeducación, por supuesto el reciclaje, nos preocupa la sostenibilidad del medio ambiente y, por supuesto, el respeto de los bienes propios y ajenos, o la educación para el consumo. Hemos recogido todos estos valores, estamos trabajando en programas en esta dirección al objeto de que nuestros escolares se sensibilicen con cada uno de ellos y puedan aplicarlos en un contexto educativo. Quién sabe, quizás cualquiera de ellos será el gestor del futuro que tome decisiones sobre la sostenibilidad del medio ambiente o sobre reglas, normas de educación más equitativa y más justa. De esta manera, enfatizamos que no hace falta un estatus social determinado ni una marca registrada para realizar actividad física ni deportiva de calidad. Vemos a lo largo de estos años, y también derivando de nuestras investigaciones, que existen pues una serie de ventajas de la implementación de este modelo, que sintetizo en la diapositiva. Hemos hablado del escaso coste económico. También está la diversificación de actividades, de juegos y deportes. Muchas personas que se acercan al canal, que luego presentaré, se sorprenden ya no tanto de los materiales, sino de la cantidad, el repertorio de modalidades deportivas, alternativas, de nueva creación, que se pueden aplicar en el contexto educativo y que los mismos profesionales desconocen. Por tanto, este enfoque agranda mucho el ángulo de mira y permite a futuros docentes, permite a docentes en activo una aplicación de muchos más contenidos de educación física de los que incluso llegan a aprender en sus facultades de formación. El tercer pilar es la posibilidad de crear materiales ajustados a las características de los niños. Los materiales que tenemos en nuestros almacenes, en los departamentos de educación física, suelen estar diseñados para alumnos, pues de un tamaño generalmente medio, ¿no? Pero todos sabemos que tenemos alumnos más chiquitos, más grandes, con mayor envergadura, que pueden soportar más carga, algunos no tienen fuerza. Todo esto lo podemos manipular, lo podemos manejar con este diseño de un material más apropiado, más ajustado a las características individuales. El siguiente aspecto sería el desarrollo de la creatividad. Ojo, no me estoy refiriendo solo a la creatividad de los alumnos, que es sorprendente. Me estoy refiriendo también a la propia capacidad de desarrollar la creatividad de los docentes, puesto que el campo, el límite, el horizonte es mucho más amplio del que cabría esperar. Hemos dicho también que se favorece la coeducación, pretendemos la educación medioambiental, luego pondremos algunos ejemplos con materiales de reciclaje de objetos plásticos, estos que son los más tóxicos y que tardan decenas, centenas de años en poderse de alguna manera desintegrar cuando están en el medio natural, y nosotros los vamos a utilizar para desarrollar materiales deportivos de gran calidad. Y finalmente, esta es una oportunidad de trabajar proyectos interdisciplinares, especialmente con asignaturas como la educación plástica, como la educación musical, como tecnología, como ciencias naturales, ciencias sociales. Existen ya muchos proyectos, no solamente en España, que estamos soportando, que estamos apoyando, donde se hermana, se integra en un mismo proyecto la interacción de varias materias, de varias asignaturas en este sentido, bajo el paraguas de un proyecto de educación física con material autoconstruido. Pero sería injusto si no abordara las desventajas del modelo, si no comentara brevemente que, como toda aplicación pedagógica, tiene puntos fuertes y tiene puntos débiles que deberíamos conocer. Por ejemplo, se requiere un control de los riesgos. Este material que vamos a tener en clase, el que vamos a presentar después, es un material que ha sido construido por el alumnado y que necesita la supervisión del docente. Es un material que no ha pasado por los filtros de la industria,
de los ministerios que dan un sello de calidad a todos los materiales educativos, a todos los materiales didácticos que tenemos en los centros escolares y, por tanto, es el propio docente el que asume la responsabilidad de filtrar materiales peligrosos o potencialmente peligrosos de aquellos que puedan ser inocuos y que permitan la práctica físico-deportiva. Por otro lado, se necesita tiempo para construir materiales. Este es un aspecto que ya encontrábamos en los orígenes de nuestro recorrido por el modelo, pero cada vez hemos ido dando respuestas más acordes a los tiempos. Inicialmente utilizábamos pequeños manuales que escribíamos, que poníamos, fotografiábamos y proporcionábamos a nuestro alumnado. Hoy por hoy ya tenemos videotutoriales en red que incluso en un canal que luego presentaré, que va a dar rienda suelta a la posibilidad no solamente de interactuar, sino de que sirvan de pautas o guías esclarecedoras de las dificultades que entraña la producción de cada material. Uno de los problemas más serios, aunque cueste creerlo, es el de encontrar espacios para almacenar la gran cantidad de material del que vamos a disponer. Es posible que los centros estén muy limitados en cuanto a espacios de almacenamiento del material. En ese caso, se requiere la programación, pensar muy bien en qué momentos se va a pedir a cada curso o a cada etapa la construcción de materiales para no encontrarnos con un volumen de material tan grande en el centro educativo que impida su almacenaje, su organización, de manera que fácilmente el alumnado pueda llegar, recoger su propio material, utilizarlo en clase y devolverlo a ese punto. También se requiere más implicación por parte del docente. Si no estás muy convencido y eres perezoso o perezosa, no te recomiendo este modelo. Este modelo está pensado para los docentes activos, para los docentes implicados, para los que quieren asumir este pequeño reto de generar materiales desde un punto de vista pedagógico. ¿Por qué digo esto? Porque implica movilizar al alumnado antes de la propia sesión, posiblemente con una semana, 10, 15 días de anticipación, para explicarles claramente qué se va a construir, qué materiales van a necesitar, cuándo se requiere tener ese material en el centro, qué utilidad se le va a dar y qué utilidad no se le puede dar. Y todo esto, lógicamente, son energías. En la balanza, por supuesto, a los precursores nos compensa todo este requerimiento del propio modelo, ¿no? Pero ya digo que, de alguna manera, hay que saber que es un modelo que implica, desde luego, más energías, más tareas que llegar al centro y disponer simplemente de un material, aunque sea escaso, para la realización de las sesiones de educación física. Finalmente, como decía, es necesario asentar las normas de seguridad y de funcionamiento, y no solamente de seguridad en la práctica, sino de seguridad durante la construcción del material. Es decir, deberíamos diseñar o plantear o proponer determinadas elaboraciones de material con instrumentales adecuados a las edades y a las capacidades de nuestros alumnos. No tendría mucho sentido con niños bien chiquitos, bien pequeños, plantearles utilizar un cúter y despreocuparnos de esta tarea, ¿no? Porque podría provocarse algún tipo de lesión en el propio procedimiento de creación de los materiales. Por tanto, hay que pensar bien qué material queremos construir o queremos que construyan los alumnos, pero también qué procesos van a ser seguidos para conseguir la transformación del material. Debo aclarar también que para conseguir los objetivos que hemos ido mencionando, la experiencia nos dice que no vale cualquier tipo de material autoconstruido. Los materiales deben cumplir una serie de características que tenemos en cuenta cuando los vamos a considerar como recursos educativos y cuando van a ser evaluados en el proceso de aprendizaje. Las características fundamentales son, insisto una vez más, seguridad. El material tiene que inspirar confianza, no debe ser peligroso. En segundo lugar, debe ser útil, debe ser funcional. Funciona bien, permite desarrollar los objetivos motrices, cognitivos, afectivos, sociales que hemos deseado.
En tercer lugar, debe ser un material que tenga cierta durabilidad. Hay que plantearse si es robusto ese material, si es consistente, es decir, que no se desintegra, que no se deteriora con facilidad, que aguanta los envites de una unidad didáctica. En cuarto lugar, debe ser un material manejable, debe ser, como hemos dicho, adecuado a las características de nuestro alumnado. Debe ser apropiado para su edad, para su habilidad, para su estatura, en función siempre de los destinatarios que tenemos. Un aspecto muy importante, más del que algunos se lo dan, es la estética. El diseño, el acabado deben ser atractivos. Tenemos posibilidad de utilizar muchos elementos multicolor, materiales suaves, materiales amigables, que esto va a hacer una sensación kinestésica, táctil, sensorial, mucho más placentera, y esto va a reportarles unos beneficios, una motivación aumentada para la práctica deportiva. Si es un material grande, se puede descomponer, se debe descomponer para poderlo almacenar o incluso para transportarlo. Luego mostraremos, por ejemplo, unas bipalas, un material que hemos diseñado para trabajar deportes de manera ambidestral, de golpeo, y este material tiene la ventaja de que podemos quitar los bordes, las superficies de golpeo, para poderlo transportar en una mochila y llevarlo desde casa al centro y viceversa. Y finalmente, el material debe ser rentable en términos económicos, en términos de laboriosidad. Lógicamente, no entendemos que si hay que invertir algún dinero en gastar, en confeccionar el material, este cómputo final sea superior al del material convencional, al del material comercializado. No tendría sentido dentro de este marco, puesto que ya hemos dicho que uno de los objetivos es llevar materiales a cualquier tipo de contextos socioeconómicos. Algunas recomendaciones, si se me permite, antes de empezar ya con la segunda parte, con la parte más práctica de ejemplificación de tareas, de actividades, de materiales. Estas recomendaciones van directamente relacionadas con la posibilidad de aplicar en el aula el uso del material autoconstruido. Recomiendo recoger en la programación docente el uso de este modelo, explicando a la comunidad educativa, explicando a la directiva del centro, explicando a los padres, a las madres, que vamos a utilizar este modelo, que tiene un valor pedagógico que luego vamos a enfatizar y que lo realizaremos en determinadas unidades que van a requerir posiblemente el apoyo, la ayuda para la obtención de materias primas, y esto deben saberlo con tiempo las familias para que se puedan organizar, ¿no? En segundo lugar, ya hemos insistido mucho en priorizar siempre la seguridad. Si tenemos dudas sobre que un material puede ser peligroso, lo mejor es dejarlo a un lado, darle más vueltas, intentar mejorarlo, perfeccionarlo y después introducirlo en el contexto educativo. Se deben dar pautas al alumnado, preferentemente mediante videotutoriales. Una imagen vale más que 1000 palabras, ya tenemos muchos recursos en este sentido y más que se están generando sobre cómo construir los artefactos. En cuarto lugar, proponer artefactos cuyas materias primas sean frecuentes en los domicilios, en las casas. Queremos implicar a los niños, concienciarles de la importancia del reciclaje, y esto se puede conseguir mejor si son conscientes de que aquello que tiran habitualmente en casa es recuperado para la configuración del equipamiento deportivo o de educación física. Por tanto, cuanto menos específico y más reciclable sea este material, más oportuno va a ser para su acompañamiento en el modelo. El docente debe evaluar si la adquisición de los materiales de bajo coste podrían suponer un problema o un motivo de discriminación para determinados alumnos. Me estoy refiriendo a compras necesarias como cintas, adhesivas, como un cúter, como unas tijeras. Es posible que los docentes tengamos que plantearnos bien si todos los niños, todas las niñas de la clase pueden acceder a ese tipo de material. En el caso negativo, que sea el propio centro el que provea estos recursos.
Además, hay que supervisar, como hemos dicho, el uso de las herramientas, el uso de los materiales y, por supuesto, ajustar la dificultad de la construcción a la edad del alumnado, simplificando siempre el proceso. Cuanto más fácil sea el proceso de construcción, más éxito seguro en la implementación del programa. Insisto una vez más, hay que revisar el material que los alumnos traen, es necesario dedicar 10, 15, 20 minutos para comprobar que han seguido bien las pautas que les hemos dado, que no tienen, por ejemplo, si hemos trabajado con envases, que no tienen zonas puntiagudas, que pudieran cortarnos, que pudieran hacer daños, es mejor que sean recortadas en forma curva, que sean romas y que en cualquier tipo de contacto con la piel pues no provoquen daños. Por supuesto que los materiales también sean ligeros y, como hemos dicho, preferentemente acolchados. Existen muchos materiales que tiramos habitualmente y que cumplen estas condiciones. Bien, pues pasamos a ejemplificar algunos materiales que han sido construidos por el alumnado al objeto de, bueno, simplemente una lluvia de ideas, seguro que muchas de ellas ya se conocen, pero es bueno recogerlas para ver un poco la profundidad de miras que podríamos tener si utilizamos este modelo. Aquí vemos en pantalla unos zancos elaborados con latas o cuerdas y también con velcros, lo que libera las manos para utilizar en lanzamientos, recepciones, todo tipo de malabares, mientras estamos trabajando el equilibrio, especialmente con alumnos ya con cierta experiencia. También pueden encontrar los zancos, adoptar formas mucho más sofisticadas, si por ejemplo en el centro se dispone de este tipo de materiales. Me estoy pensando en ciclos formativos de madera o de chapa o de pintura, donde el alumnado tiene la posibilidad de construir, de trabajar la madera, de trabajar la chapa, etcétera, etcétera. Hemos construido pelotas cometa elaboradas con bolsas de basura, con globos o cariocas muy diversas que van desde las más simples, con envases de yogur líquido y tiras de bolsas de plástico, a estas otras más sofisticadas, ya con cintas multicolor y con diferentes elementos que hacen realmente de estos materiales artesanos, pues realmente un material muy eficiente y muy eficaz para el desarrollo de habilidades de malabarismo. Generamos el juego del herrón también, no sé cómo se conoce en Argentina, aquí lo llamamos el herrón, básicamente son aros, en este caso construido por cartones y cinta adhesiva, que son enviados, que son lanzados a clavos, bien en la hierba, en la tierra, o bien fijos en distintas superficies. Ya vemos ahí incluso hemos reciclado un desatascador, botellas lastradas, tubos de PVC con ventosas adheridas que también, dependiendo del tipo de suelos, podrían fijarse, etc. También hay dianas, hay pelotas construidas con cartón, papel, con velcros. Otro juego tradicional, muy popular aquí en la zona en la que yo me encuentro, es la rana, con un abanico muy amplio de posibilidades que van desde bidones de agua mineral, con bocas grandes, hasta estos otros con unos acabados realmente mucho más sugerentes y mucho más espectaculares. Por supuesto, hemos desarrollado juegos de diana fija, como los bolos, formados por botellas de productos plásticos, que son lastradas, o distintos juegos tradicionales. Aquí en España tenemos catalogados más de 80 juegos distintos de bolos, con diferentes tipos de bolos en toda la geografía española. Por tanto, podemos introducir a esta tradición tan rica a nuestro alumnado gracias a los materiales reciclados y la construcción del material autoconstruido. Hemos desarrollado también dos tipos de dardos ventosa, los primeros con bolsas de plástico y los de abajo elaborados, el cuerpo lo hemos elaborado con botellas de plástico con la técnica de planchado, luego veremos en qué consiste. También un juego muy tradicional de Asturias que se llama la llave, lo vemos ahí en las imágenes de la derecha. Básicamente es un palo vertical o ligeramente inclinado que tiene 3 aspas giratorias y que nace en el siglo XIX por los constructores de las vías de ferrocarriles
y se entretenían en sus pocos ratos libres lanzando piedras hacia 3 aspas que giraban en los cambios de vía, ¿no? Y bueno, de ahí viene la tradición y actualmente en el currículum de la educación física, en el contexto asturiano, se practica todavía este juego tradicional. Hemos construido boomerangs con cartones, con cinta adhesiva, que vuelan bien y sorprendentemente vuelven al punto de lanzamiento siempre y cuando se hayan seguido las pautas necesarias. Bueno, hemos hecho aros voladores o ringos de cartón y cinta de diversas formas, tamaños, colores para jugar a un deporte polaco, un deporte de cancha dividida muy interesante, muy recomendable prácticamente de cualquier edad, porque tiene posibilidad de jugarse con un móvil y con varios móviles, ya sea a nivel individual, por parejas, por grupos. Es un deporte realmente interesante y solo requiere unos aros y una goma elástica y un espacio. Simplemente con eso ya podemos practicar. Bueno, seguramente conocerán este deporte. Se construye inicialmente con trozos de manguera, pero nosotros hemos buscado una vía alternativa para llevarlo al alumnado de educación primaria, simplemente construyéndolo con un trenzado de papel y cinta adhesiva, y los más pequeños pueden empezar a introducirse a estas prácticas de lanzamiento, recepción de los cores de Duni mediante este material tan simple. Hemos construido palas de un deporte del pala 2 con cartón, con cinta adhesiva, para fijarlas a la mano. Digamos que no, es una raqueta que no tiene mango, simplemente está adherida a la palma de la mano, y que estamos aplicando en todas las etapas educativas, desde educación básica, primaria, hasta la formación de profesorado, con gran funcionalidad. Incluso dentro de programas interdisciplinares, como antes hemos comentado. Muestro aquí una variante del pala 2. En este caso vamos a ver profesores en activo en un curso de reciclaje, donde les introduzco al pala 2 y han diseñado su propio material los docentes para luego aplicarlo en sus centros educativos con palas, como decía, de cartón y pelotas de floorball. Vamos a ver si corre el vídeo y lo pueden ver. Bien, como ven, esta modalidad implica una pelota, pero ya también estamos construyendo las pelotas con envases de leche. Hacemos unas tiras, en el canal se puede encontrar el tutorial. Es realmente interesante llegar a construir no solamente las palas, sino también las pelotas, que no botan tanto como las de floorball, pero dan muy buena funcionalidad. Vamos a ver otra variante del pala 2, en este caso jugado con volantes de bádminton. Más intenso, muy rápido, muy vivo, muy enérgico, incluso con posibilidad de que el volante bote en el suelo, con lo cual se requiere que el jugador se agache para poder devolver la acción. Y, como digo, es un deporte muy vivo, muy interesante, puesto que trabaja a nivel ambidestral, y esta es una de las debilidades de los juegos de raqueta, ¿no? Que solamente se trabaja, se domina la habilidad con la mano dominante, y en este caso estamos trabajando de forma ambidestral. Existen también variantes que hemos llamado pala velcro y que practicamos con pelotas cometa o pelotas normales que llevan velcros, ¿no? Y posiblemente luego veamos también algunas imágenes. He desarrollado distintos tipos de construir indiacas, algunas con bolsas de plástico, otras con recortes de Forespan, otras con goma eva. Por supuesto, en Internet hay múltiples formas de construir petecas, de construir indiacas. Todas ellas son muy interesantes. Yo siempre digo que no se tire el dinero comprando indiacas comercializadas,
porque llevan unas plumas que a la segunda, a la tercera, a la cuarta sesión acaba por partir y ya tenemos prácticamente inutilizada la indiaca. Estas otras son mucho más duraderas en el tiempo, se pueden reparar, con lo cual su vida es realmente interesante. Seguro que también conocen las raquetas percha, raquetas construidas con alambre, con algún tipo de media, de nylon, para golpear distintos móviles. Aquí vemos una fotografía con pompones hechos por alumnos de educación primaria, y diferentes tipos de pelotas, de indiacas, como veníamos comentando. Estas otras son palas de contrachapao de una madera más fina, de chapacumen, con una lámina de cartón a los lados que da seguridad en caso de impacto. En Asturias, en Cantabria, tenemos gran tradición en las playas para practicar este deporte, y esta es una aplicación que hicimos en educación secundaria con alumnos de primero de la ESO, aproximadamente en torno a los 13 años, 14 años de edad. Hemos implementado también diversos tipos de cestas para introducir al alumnado en modalidades de pelota vasca. Hay que saber que hay 14 modalidades diferentes de pelota vasca, entre ellas el remonte o la cesta punta. Bueno, aquí estamos viendo un ciclo formativo donde también impartimos docencia, y el alumnado construyó con envases de lejía, envases de suavizante, envases de detergente, estos materiales para introducirnos a algunas de esas modalidades. De entre los materiales más sorprendentes y útiles destaco los bates de béisbol, también de softball, más pequeñitos, más manejables para golpear con una mano, de rounders, hechos con papel o de plástico de burbujas, o bates también de cricket que hemos elaborado con cartón. Todos ellos nos han permitido, en contextos de educación bilingüe, introducir al alumnado a deportes de ámbito anglosajón, como son los que estamos comentando. Pasando a juegos deportivos de invasión, hemos utilizado aros voladores de papel y de cartón para introducir a nuestro alumnado al Ultimate. Es un deporte realmente aplicable a cualquier contexto. No necesitamos porterías, no necesitamos estructuras, simplemente un espacio libre, y que podamos delimitar las zonas de marca, y ya podríamos introducirles con estos aros autoconstruidos, que sustituyen, lógicamente, al frisbee convencional. También hemos diseñado sticks de intercross. El intercross es un deporte realmente interesante, apasionante, complejo, porque requiere el funcionamiento con un implemento, a veces largo, y por eso hemos diseñado dos tipos de palos, de sticks. Posiblemente en una primera etapa debería utilizarse el stick corto, el que vemos en pantalla en la fotografía izquierda, y más adelante podríamos ir introduciendo con la misma cesta autoconstruida el stick largo y dar pie a habilidades más complejas. Hemos introducido móviles e implementos para practicar el aerosport, es otro deporte de invasión. Utiliza dardos ventosa, y utilizamos palas que tienen una superficie plástica, lo cual provoca un efecto de succión y permite que los dardos se peguen en la pala para poder trabajar, como digo, atacando y defendiendo distintas metas o porterías. Bueno, hemos emulado los sticks del hurling. Es un deporte celta, de origen irlandés, es un deporte muy vivo, muy rápido, es muy vistoso. Bueno, allí tiene una gran tradición, tanto como el soccer o como el fútbol europeo. Vemos algunas imágenes también. Bueno, no sé si se puede apreciar, pero es un deporte que permite manejar por el suelo la bola como si fuera hockey, o también golpearla por el aire, o desplazarnos golpeando con la pala la pelota. El objetivo es intentar meter gol en porterías, que también son como las de rugby, como una H, y permiten marcar dentro del marco o bien por encima del travesaño.
Bien, esas palas son también de cartón, llevan una chapacumen dentro y son muy parecidas a las palas que habíamos comentado antes, solo que tienen una forma más alargada, emulando a ese hurley, a ese implemento que utilizan en el hurling. También hemos construido balones de rugby que diseñamos, que elaboramos con este material plástico de burbujas y cinta adhesiva. Realmente es sorprendente el uso que se le puede dar a este tipo de balones que permiten introducir en contextos donde no es muy conocido el rugby a los niños con adaptaciones como el bitoque o como el rugby de cinturones, de cintas. Y básicamente reciclamos picas o palas para hacer sticks y ringos a partir de envases de lejía para este otro deporte que se llama el gin ringuet. Es una variante del ringuet de origen canadiense. Es una especie de hockey hielo donde no existe tanto contacto físico que permite, desde un punto de vista educativo, abordar la riqueza de este deporte. O también porterías con todo tipo de palos, de tubos de PVC que convenientemente articulados dan una practicidad muy grande porque son muy ligeras y rápidamente podemos montar minicampos ajustándonos así a la realidad de muchos centros. Incluso hemos construido tablas de esquí para iniciar a nuestros estudiantes a esta disciplina en seco, mediante juegos de deslizamiento previos a la experiencia que van a tener en unidades didácticas en estaciones de esquí. De lo que se trata es de sentir, percibir la dificultad que entraña desplazarse con estos zapatones, estas tablas tan grandes, realizar actividades lúdicas, de movilidad, de persecución, también de sensibilización de las técnicas que vamos a utilizar en paralelo, en cuña, antes, insisto, de que vayamos a las pistas y puedan tener un bagaje preliminar que les ayude a perder el miedo y a sentir un poco el dominio de ese equipamiento. También hemos desarrollado equipamientos complejos, grandes, como son paracaídas gigantes, con los que realizamos juegos cooperativos, también competitivos, ¿no? En este caso van a ver imágenes de alumnado de magisterio, del grado de magisterio, futuros docentes de educación primaria, a los que pedimos que cada participante a esta sesión traiga 2 metros cuadrados en los que ha ido reciclando bolsas de plástico y las ha ido encintando para hacer una sábana que ha pegado por los dos lados. Una vez que llegan a la sesión, dedicamos 20 minutos, aproximadamente 25 minutos, para construir de manera cooperativa un gran paracaídas. Vamos a ver esta fase de la sesión. Los alumnos tienen que pensar cómo disponer en ese puzzle los distintos materiales que cada uno aporta, de manera que la estructura sea consistente, rígida. Tienen que plantearse qué forma queremos darle a este paracaídas. En algunos casos se decide hacerlo cuadrangular, a veces rectangular, otras veces circular, etcétera, porque la cantidad de juegos que vamos a realizar o la variedad de juegos va a depender un poco de la tipología de ese paracaídas gigante. Y ahora pasamos a la fase de comprobación empírica de si aguantará los envites de la clase y el desarrollo de la sesión. Si se detectan puntos débiles, se refuerza todavía con cinta adhesiva, con cinta americana, se dan los últimos retoques y a partir de ahí tenemos un material realmente económico, muy infrecuente en el contexto educativo por la carestía de este producto, al menos con la dimensión que estamos viendo, ¿no? Y esto nos da pie ya pues, a su utilización exactamente igual que cualquier material convencional para la práctica de juegos de todo tipo.
aquí de persecución, el ratón y el gato. Uno está arriba, el otro abajo, tienen que encontrarse. La dificultad está en que se pierde la referencia por la ondulación del material. También el clásico juego del salvavidas, el socorrista. Bien, lo has defendido muy bien. Bien, socorrista, buena labor. Bien, vemos como hay un tiburón debajo del mar que intenta atrapar, ¿no?, a los bañistas. Cuando estos son atrapados, levantan las manos y piden ayuda al socorrista. Aquellos que son atrapados debajo del paracaídas, lógicamente se convierten también en tiburones y, bueno, pues poco a poco los tiburones se van comiendo a los bañistas. Bien, todo tipo de actividades que se nos ocurra y muchas más se pueden realizar con este material. Por último, quiero mostrar algunos trofeos, también construidos por alumnado, en este caso de secundaria, para temporadas, para unidades didácticas con las que ellos pueden premiar aquellos valores que más enfatizan, ¿no? El juego limpio, el esfuerzo, el cumplimiento de las reglas o, si se quiere, también la excelencia deportiva. Paso pues a presentar el canal. Me gustaría comentar que durante el confinamiento diseñé un canal específico en YouTube que lleva mi nombre, @Antonio Méndez Jiménez, y que nace con vocación de ayuda al profesorado de educación física en este momento. En él ofrezco vídeos con actividades lúdicas en un primer momento dirigidas a un contexto de confinamiento en casa o de espacio muy limitado, y poco a poco he ido introduciendo videotutoriales de construcción de artefactos muy diversos, ¿no? Indiacas, palas, bates, etcétera, etcétera. El canal ha ido creciendo en cuanto al volumen de vídeos que se van presentando, y lo más interesante es que empiezan a llegar a los 3-4 meses del desarrollo importantes aportaciones de otros docentes, de otros profesores de educación física, inicialmente en nuestro contexto español, ahora ya hay profesores de otros países que también son precursores del modelo y que brindan este material para hacer de este canal un rincón bueno, de interacción entre los profesores de educación física que crean en este modelo. Incluso alumnos de nuestra facultad que tienen que hacer precisamente un trabajo durante un par de asignaturas de idear un videotutorial para sus alumnos. Si ese material realmente es adecuado, es apropiado, se les invita a que lo puedan divulgar mediante este canal. Hago extensible la invitación a todos los que están en la charla, en este evento, para que se asomen al portal y para que utilicen estos recursos con su alumnado, si lo estiman así conveniente, así como aportar propuestas sobre otros materiales que puedan enriquecer este soporte. Si me permiten, les pongo unos minutos del vídeo tutorial de presentación de este canal. Espero que les guste. Muy buenas, me llamo Antonio Méndez Jiménez y soy profesor de la Universidad de Oviedo en el Principado de Asturias, en España. Pertenezco al Departamento de Ciencias de la Educación. Este canal nació a mediados de marzo de 2020 durante el confinamiento en casa por la pandemia del coronavirus. Su objetivo principal es apoyar al profesorado de educación física y a su alumnado, pero también a los padres y a la población en general, para promover la actividad física hoy más que nunca. Sin duda, la inactividad física ya era un problema de salud antes de que llegara la pandemia, pero en esta era COVID la falta de actividad física puede suponer un grave deterioro para los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, y por ello son necesarias estrategias y recursos eficaces para combatirla. En mi canal encontrarás juegos muy diversos, juegos tradicionales, juegos alternativos,
juegos también de nueva creación que se pueden practicar en casa en un espacio muy limitado y con materiales improvisados y materiales autoconstruidos. Estos materiales tienen un valor educativo contrastado en todas las situaciones y contextos, pero ahora en el contexto escolar son especialmente relevantes, puesto que se recomienda no compartir el material en las clases de educación física para evitar los contagios. Por ello, he generado tutoriales que muestran paso a paso cómo construir multitud de recursos que se pueden convertir en equipamientos deportivos muy económicos y personalizados. De esta manera, los niños y las niñas pueden reciclar objetos de desecho y construir sus propios artefactos para realizar las actividades de clase sin requerir el material del centro. Me estoy refiriendo a pelotas, a aros, a mazas para hacer malabares, a combas construidas con bolsas de plástico o a raquetas, a palas, a bates para todo tipo de golpeos, pero también a otros muchos más. También se pueden abordar juegos y deportes colectivos con la debida distancia social, como el palador, las bipalas o el hockey, teniendo en cuenta, eso sí, siempre la precaución de limpiar, de desinfectar el material antes y después de su uso. El alumnado puede realizar actividades en casa para complementar lo que se va aprendiendo en el centro y practicar así con las personas que conviven con él, con los padres o los hermanos o con otros amigos más próximos. Quiero agradecer sinceramente a todas las personas que están contribuyendo con sus valiosas aportaciones a este rincón del material autoconstruido y de los juegos de educación física, y también quiero invitar a otros profesionales que tengan ideas contrastadas a compartirlas en este foro. Animo a todos los profesores y profesoras de educación física a que se asomen a este canal y que lo utilicen con su alumnado para intentar promover la actividad física hoy más cercana. Por último, ya sabes, te invito a suscribirte a mi canal para sentir tu empuje y a activar la campana para estar al día de todos los tutoriales que voy compartiendo con vosotros. Te dejo con nuevas secuencias de lo que encontrarás en el canal. Espero que te guste. Bien, el vídeo continúa, pero el tiempo apremia y ya para ir terminando,
quisiera comentar algunas sugerencias para el uso del material autoconstruido en el contexto de pandemia. Bueno, es sabido por todos que las directrices sanitarias ante la amenaza de la COVID-19 han perfilado escenarios, bueno, pues que pasan por una serie de medidas de distancia social, de limpieza de manos, de uso de mascarilla y, por supuesto, de la desinfección del material y la evitación de contacto físico o de compartir materiales. Cualquiera de estas decisiones ha supuesto un desafío realmente bueno, importante para los gestores y para los docentes de educación física. Así que considero que el material autoconstruido tiene grandes ventajas tanto para las clases presenciales como para las clases online o híbridas. Por un lado, en las clases presenciales, el alumnado podría beneficiarse de utilizar recursos autoconstruidos, tanto individuales, que él lleva a la sesión y que le permite la práctica evitando contagios. Y me estoy refiriendo aquí a pelotas malabares, a combas, a skippers, todos estos materiales que habéis visto ya en el vídeo, pero también se podrían incluso practicar, se están practicando modalidades colectivas, ¿no? Deportes colectivos, dando prioridad sobre todo a aquellos que usan implementos en los que no se toca el móvil con las manos, ¿no? Preservando, por supuesto, la distancia social, por ejemplo, el pala 2, por ejemplo, el floorball, el gym ringuet, las bipalas, que también habéis visto ahora en el vídeo. Por tanto, tenemos posibilidades de seguir avanzando en la iniciación deportiva gracias a estos recursos. En cuanto a la docencia no presencial, consideramos que el profesor se puede apoyar en videotutoriales en red, de manera que antes de la sesión, quizás una semana antes, se indique a los estudiantes dónde está el tutorial que deben seguir, construyan ese material y en el momento de la clase, incluso en el contexto ya de sus casas, me estoy refiriendo en confinamiento pleno, puedan poner en práctica algunas actividades en ese contexto de una habitación, de una sala limitada, ¿no? Y se les dé a posteriori una batería de actividades que puedan continuar la clase ya no en directo, ya no online, y cada uno en función de los espacios de que disponga y también con el apoyo de familiares si fuera el caso, ¿no? También se les puede pedir a los alumnos, nosotros hemos trabajado todo el confinamiento de esta manera, de manera ya sincrónica se le pide a los alumnos si tienen disponibilidad técnica, lógicamente todo esto está condicionado a que exista acceso a la red y que haya disponibilidad técnica, que remitan pues enlaces de YouTube donde ellos han colgado o fotografías o vídeos que evidencien su proceso, su aprendizaje con las actividades que les hemos ido pidiendo, ¿vale? Voy a poner simplemente para que se vea, bueno, pues un ejemplo de cómo alumnos, en este caso del máster de secundaria, fueron enviándome progresivamente pues esas evidencias de su trabajo realizado en el contexto que cada uno podía disponer. Le pedíamos al alumnado que, dependiendo de la modalidad que trabajáramos, primero nos mostrara a cámara exactamente la construcción del material, después de su seguimiento por el canal, y le pedíamos evidencias de prácticas, técnicas, tácticas, de la modalidad que estábamos tratando de mostrar, ¿no? Insisto, esto nos lo enviaban mediante el apoyo de hermanos mayores, de padres, que pudieran servir un poco de compañeros de clase en este contexto del confinamiento. Bueno, termina aquí entonces la exposición. Quiero acabar con una frase de Seymour Papert que inspira todos nuestros esfuerzos. La dejo ahí para que la lean. Quedo totalmente a su disposición para cualquier pregunta, consideración, comentarios, críticas, si las hubiere, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su asistencia y por la escucha. Antonio, la verdad que magistral la disertación. No sé si se me escucha bien ahí. Sin eco, Perfectamente. por favor. Sí. Bueno,
agradecido. Realmente fui anotando cosas acá y puse que, bueno, me pareció muy interesante lo de desarrollo sustentable, recreos activos, aumentar los niveles de actividad física, y bueno, un recurso muy valioso tanto para la presencialidad y la virtualidad, ¿sí? Excelente, Yo te realmente. descubrí justamente cuando inició todo este tema del aislamiento. Te descubrí, vi tu trabajo y empecé a seguirte y realmente fue un aporte para mis clases. Y bueno, nada, agradecerte. Ahora vamos a ir al espacio de preguntas. Acá mi compañera Luciana Britos, de la provincia de Tucumán, va a abrir la ronda. Perfecto. Excelente, Antonio. El chat está lleno de agradecimientos y de halagos a la presentación. Lo que vamos a pedir a los participantes que quieran hacer algún tipo de consulta es que abran su micrófono, que por favor se presenten y nos cuenten además de dónde están participando y recién hagan su consulta o su pregunta. Perfecto. Quedo a la espera de cualquier pregunta. Buenas tardes, Antonio. Yo soy la profesora Romina Toledo de Tucumán. Y bueno, quería decirle que ya estaba suscrita a su canal desde el año pasado y agradecerle por el aporte, porque todos tuvimos que reinventarnos en esta virtualidad y dónde estábamos parados. Para mí sirvió un montón desde decir dónde comienzo con el alumno a través de la pantalla. Así que nada, agradecerle todo lo que aportó a través de su canal. Yo me vi todos los videos el año pasado, así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Romina. Realmente el confinamiento nos dejó a todos un poco trastocados, ¿no? Porque no estábamos preparados, ni mucho menos, para una enseñanza virtual, ¿no? Yo me di cuenta de la realidad enseguida y quizás en ese momento decidí dar un paso porque yo llevaba mucho tiempo trabajando con material autoconstruido, sabía de su fortaleza y me vi un poco en la obligación de compartir, bueno, pues esta experiencia, este conocimiento, con la única pretensión de ayudar, de apoyar a los docentes de cualquier etapa educativa, ¿no? Y me alegro mucho, Romina, de que haya sido así, ¿no? En tu caso, porque realmente creo que los alumnos se han podido beneficiar en parte de una práctica en sus clases de educación física muy limitadas, ¿no? Hemos tenido distintos escenarios que han pasado por un confinamiento total, que han pasado por un confinamiento semipresencial. Aquí en Asturias, por ejemplo, todavía en secundaria, los alumnos la mitad están en casa en streaming, la otra mitad están en el centro, no sé si allá es parecido. Esta situación realmente es todo un desafío profesional, tecnológico, metodológico, para el que no teníamos ninguna cualificación, ninguno de nosotros, y que hemos tenido, bueno, pues que sobreponernos, hemos tenido que cualificarnos, hacer una especie de máster en tiempo récord, y yo creo que hay que dar la enhorabuena a todo el profesorado. Así lo estoy haciendo en los últimos vídeos que subo al canal, porque realmente es impecable el trabajo que están realizando nuestros compañeros de educación física, dándolo todo por conseguir que el alumnado no se quede atrás, que pueda enganchar con la cruda realidad del curso, ¿no? Y que puedan realmente desarrollar los objetivos que teníamos pensados para ellos, ¿no? Por tanto, gracias por la valoración y por ese cariño que también has comentado. Gracias a vos, Antonio. ¿Alguien más que quiera participar o hacer alguna consulta? Habilita su micrófono, se presenta y nos cuenta de dónde es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Cristian Romano, profesor de Educación Física acá desde Rosario, Argentina. Antonio, bueno, agradecerte y anoté varias cosas, pero lo más importante es algo que resaltaste, la planificación, el compromiso docente. Hay que tener más compromiso para este modelo y que también es interdisciplinar, es interesante desde ese punto, que unimos a los chicos y también nos podemos unir entre docentes.
Un saludo muy afectuoso, Cristian. Ya hemos podido chatear en varias ocasiones, WhatsAppear. Sí, sí. Es un placer poder, bueno, pues contactar ya directamente. Realmente, bueno, pues digamos que el modelo, yo utilizo mucho la metáfora del iceberg, ¿no? Podríamos quedarnos en la parte más superficial de ese iceberg y ver la cantidad ingente de materiales que se pueden construir para nuestras sesiones de educación física. Que no es poco, que no es poco. Pero yo creo que todavía sería una mirada miope si no se llega a ver la profundidad del modelo. Y efectivamente coincido contigo en que tiene varios flecos muy interesantes a nivel pedagógico, ¿no? Entre otros la interdisciplinariedad, ¿no? Podemos trabajar un montón de aspectos con otras materias, con otras áreas. En nuestro sistema educativo, en educación primaria es verdad que existe más conexiones entre unas y otras disciplinas, pero en secundaria parece que hay un salto. Ya nos olvidamos de proyectos integrados, de trabajos asumidos por varios profesores y prácticamente trabajamos de manera unilateral, ¿no? Yo creo que esto es una miopía de miras. Creo que el esfuerzo debe ser colectivo en la misma dirección con otras áreas de conocimiento. Si queremos inculcar el respeto por la naturaleza, si queremos inculcar la práctica de actividad física, si queremos inculcar el consumo responsable, si queremos trabajar la coeducación, todos estos valores no se pueden trabajar unilateralmente, tenemos que trabajarlos codo con más compañeras y compañeros del centro, ¿no? Cuando uno siente la fuerza que tiene un proyecto de centro, realmente se da cuenta de la miopía de un trabajo individual, ¿no? Y entonces creo que el material autoconstruido tiene por nivel debajo del agua un montón de valores que pueden ser enfatizados, como este que estamos comentando, que es el trabajo interdisciplinar. Pero existen otros, ¿no? Existen otras virtudes, otros aspectos que deberían ser tenidos en cuenta, ¿no? Cada docente puede quedarse en el nivel superficial o ir mucho más allá y tratar de implementar este modelo con todas las consecuencias educativas, de riqueza educativa que estamos comentando. En cualquier caso, muchas gracias, Cristian, de poder conectar. Muchas gracias por la valoración. Un saludo muy afectuoso desde España. Muchas gracias, Antonio. Un gran abrazo. Igualmente. Bien, está en la mano levantada de Marina Lucero. Por favor, activa tu micrófono y contanos de dónde sos. Hola, buenas tardes. Soy de San Luis, San Francisco, de un pueblo. Soy profesora de educación física. Y bueno, la verdad que muy agradecida por Antonio, muy importante su contenido para implementar a nuestros alumnos. Gracias, muchísimas gracias por enriquecernos un poquito más nuestros contenidos. Marina, un saludo muy especial también. Me alegra de que veas interesante los contenidos y que han llegado a tu alumnado. Ojalá que sigamos conectando mediante el canal y que, bueno, pues existe una interacción. Yo creo que lo bueno de este modelo es que es contagioso, ¿no? Es que llega un momento que yo cuando empecé con neumáticos. Entonces iba por los praos y de repente me encontraba un neumático, lo reciclaba y luego lo llevaba a mi centro y utilizaba neumáticos para dar clases de educación física diferentes, ¿no? Trabajo de equilibrio, trabajo de coordinación, de cooperación. Y empecé a ser un poco víctima del propio modelo, ¿no? Porque me daba cuenta de que estaba como obsesionado constantemente tratando de reciclar materiales, de buscarle, de darle un giro a todo aquello que tiramos, a todo aquello que es tóxico, que está contaminando nuestros mares y que puede ser reutilizado, que le podemos dar una vuelta desde un punto de vista educativo para ser utilizado en el contexto educativo y más concretamente en la educación física. Así que, bueno, pues espero que Marina, estés un poco contagiada de este virus pedagógico y que lo puedas aplicar con pasión también allá en tu ciudad. Gracias, muchísimas gracias. Hasta luego. A ti. Es el turno de Valeria Tourné. Por favor, también activa tu micrófono y contanos de dónde sos.
Hola, soy Valeria Turner de Reconquista, Santa Fe, al norte de la Argentina. Y mediante lo que vos habías presentado, me parece sumamente interesante esto de reciclar las cosas que tenemos y que en el consumo diario hacen esta caos ambiental. Y sobre todo, lo más interesante que vi en todo esto fue la reivindicación de los juegos tradicionales. Yo soy profe de recreación acá en Reconquista, en la carrera de profesorado de educación física, y trabajamos en uno de los módulos los juegos tradicionales, y me pareció sumamente interesante esto de poder, a través de elementos reciclables, también darle una reivindicación a estos juegos tradicionales que son sumamente interesantes y que realmente ponen otra vez al niño a jugar y al adulto a recordar los juegos que traemos desde nuestra infancia, ¿no es cierto? Así que realmente muy interesante y me encantó todo lo que propusiste. Y te voy a seguir en el canal, ya puse para seguirte. Muchas gracias, Valeria. Compartimos también docencia. Yo imparto una asignatura en el grado que se llama Juego Motor para educación primaria, y una sección, una parte de la asignatura precisamente es, como no, la riqueza del juego tradicional, ¿no? Donde hacemos un recorrido por los juegos del Principado de Asturias, vamos a un recorrido de los juegos de España y ya saltamos el charco y nos vamos a un montón de juegos de diferentes países, zonas, regiones, porque el juego no tiene fronteras. El juego tradicional es compartido, a veces con denominaciones diferentes, ¿no? Pero básicamente las reglas son similares allende las fronteras. Realmente es un contenido muy rico. Trabajamos aspectos como la interculturalidad, trabajamos aspectos como valorar lo desconocido, valorar el otro, a la otra, y realmente el juego tradicional, el juego motor tradicional, tiene una riqueza que estamos echando en falta ya los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Porque repasando un poco nuestra tradición lúdica infantil y comparándola un poco con la que vemos en los patios de colegios, en la que vemos en las calles, no ya me estoy refiriendo a este momento de pandemia específico, sino en general, estamos viendo cómo se va degradando, ¿no?, la riqueza lúdica tradicional, ¿no? Y esto nos da mucha pena. Tenemos muchos proyectos de recuperar el juego tradicional entre nuestros alumnos, y en el canal vas a encontrar algunos ejemplos, ¿no?, de juegos tradicionales, tanto de origen, oriundo de algunas zonas determinadas, pero sobre todo de juegos del mundo, ¿no?, de juegos que no tienen fronteras y que ayudan a la gente a interconectarse mediante lo motriz, mediante lo lúdico. Un placer saludarte, Valeria. Muchas gracias por tu trabajo. Le vamos a dar lugar ahora a Carlos Muñoz. Por favor, que active su micrófono y se presente para hacer su consulta. Buenos días, profe. Antes que nada, agradecerle al profe Roberto Peláez por la gestión de su charla. Yo soy Carlos de La Rioja, de Argentina, donde cumplo la función en un instituto Ricardo Viñas, que es formador de docentes, y gracias a esta gestión, esta invitación del profe Roberto, he podido invitar a los alumnos que están realizando su residencia, en donde seguramente le habrá servido tanto como a mí muchísimo, ya que la creación de elementos, hoy sabemos muy bien que en Argentina los elementos están muy caros, y en donde algunos, como por ahí los residentes, los que no tienen la posibilidad de trabajar aún, yo creo que esto es de muchísima ayuda para ellos, así que muy agradecido, y bueno, a seguir formándonos y a seguir aprendiendo. Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy entrañable también. Comparto esa visión de la realidad de nuestros estudiantes en el grado de formación de profesorado y en los másteres, cuando van a hacer sus prácticas, que entiendo que es algo parecido, similar a lo que estás comentando, ¿no?, de tu alumnado cuando va a la residencia, lo has llamado algo así, nosotros lo llamamos prácticas. Se dan cuenta en ese momento
de la dificultad que tienen muchos centros escolares para desarrollar la educación física por carencia de recursos en los centros, ¿no? Porque, claro, a veces vivimos en zonas muy afortunadas, ¿no? Que no nos permiten ver otras realidades, ¿no? Lógicamente las facultades de educación, las facultades de deporte tienen cierta dotación y las prácticas que realizan en los centros nuestros el alumnado no es consciente de que la cantidad, la propia instalación, la cantidad de equipamiento que hay no se corresponde para nada con la realidad que van a tener en el devenir profesional más tarde. Así que coincido con que es en el practicum cuando muchos se dan cuenta del valor del modelo de autoconstrucción de material, porque realmente es cuando ven la penuria, ¿no? La limitación. Muchas veces se debe a que nuestros gestores no son sensibles para dedicar suficientes presupuestos en lo educativo, ¿no? Pese a nuestra persistencia, porque batallamos bastante el tema de que los recursos económicos sean mayores, nos encontramos con ese desafío de que hay muchos centros que no tienen recursos, ni equipamientos, ni instalaciones, ni aulas, ¿no? Es ahí cuando realmente los docentes en formación se dan cuenta de la riqueza que tiene este modelo, ¿no? Porque les saca un poco de ese desencuentro que tiene un profesor Nobel cuando tiene un proyecto que desarrollar, pero no se encuentra con el material apropiado para hacerlo, ¿no? Y este material, pues es un poco la vía de solución para poder desarrollar esos contenidos. Así que realmente, bueno, comparto mucho de lo que ha comentado el profesor Carlos. Un fuerte abrazo y un saludo. Bueno, Blue. Sí, mientras esperamos que alguien más se anime a hacer alguna consulta, les voy contando que en el chat ya se ha puesto el link de una encuesta de la Universidad de Oviedo, que es muy importante para hacer un aporte a un trabajo de investigación. Les pedimos que se tomen unos minutitos para poder completarla. Sí, muchísimas gracias por el aporte. Si se me permite un comentario al respecto. Nosotros en la universidad tenemos dos roles fundamentales. Uno que es la enseñanza y otro que es la investigación. Desde nuestro punto de vista, la docencia y la investigación son igual de importantes. No tiene sentido hacer teoría sin práctica ni prácticas en teoría, desde mi punto de vista, ¿no? Posiblemente otras personas tengan otros criterios, ¿no? Pero a mí teorizar sobre algo que luego no va a aterrizar en la cancha de la educación física no tiene valor, ¿no? Este es un estudio que estamos haciendo para pulsar cuál es la radiografía, la realidad de los docentes de educación física en torno al material autoconstruido. Si lo han utilizado, si lo conocen, qué tipo de material, en el momento de la pandemia si también lo han utilizado. Por eso queremos honestidad, sobre todo para poder entender exactamente dónde está este modelo a nivel mundial y para poder proponer programas que realmente atiendan a las necesidades de los docentes en función de las circunstancias de cada país. Así que si tienen a bien contestar esa encuesta, yo se lo agradecería porque realmente nos nutre para poder entender la realidad pedagógica del futuro en torno a este material. Muchas gracias por el comentario, Luciana. Y tenemos una mano levantada de Abraham Romero. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes por allá. Mi nombre es Abraham, desde México, en la parte del Golfo de México. Y bueno, primero agradecer la organización de esta charla. Gracias a quienes han estado participando también, porque es muy importante lo que apuntan acerca del trabajo que presenta Antonio. Y bueno, tomaba nota mental de algunas características que mencionabas acerca de este tipo de modelo y me pareció muy interesante la cuestión de la independencia y la autonomía de los estudiantes, ¿no? Del alumnado. Y también esta parte del incentivar la actividad física moderada o vigorosa por medio de la autoconstrucción. Justamente en las últimas semanas, junto con algunos compañeros, pues hemos estado como planteando de qué manera podemos invitar a que los chicos, las chicas realicen mayor actividad física en casa, ¿no?
ya con la vuelta a las clases presenciales y la gran necesidad que hay acá en México para que las chicas, los chicos realicen actividad de moderada vigorosa, ¿no? En esta pandemia que también tenemos de obesidad. Me parece muy importante este apunte que nos hacías, ¿no? Que la autoconstrucción de materiales puede incentivar incluso su uso fuera de la escuela, ¿no? Con esta intención de descubrir cómo es que el material se puede utilizar. Y también en esta plática que has tenido con las y los compañeros que me precedieron, me parece importante mencionar que muchas veces durante nuestros estudios universitarios, en mi caso, no se nos menciona ni se nos enseña a fabricar materiales, ¿no? A realizar implementos con material de reciclado, ¿no? Aquí en México me hicieron recordar ustedes que hay un libro enorme, es no sé, es un compendio tal vez de unas 500 páginas, un libro quizás de unos 50 centímetros de largo por unos 25 de ancho, de más o menos de 1970 o tal vez antes, con material de este tipo, ¿no? Pero se perdió, se ha dejado de lado en este cambio constante de modelos y de planes y programas, pero me parece importante justo con este tipo de ponencias que se tienen que retomar tanto la enseñanza en la formación profesional, ¿no? Para que las y los docentes tengamos estas herramientas pedagógicas y también este tipo de materiales pedagógicos que se han ido dejando de lado, que se recuperen, ¿no? Justo porque el contexto actual nos está demandando otro tipo de alternativas educativas. Eso es todo. Muchas gracias, Antonio. Gracias a los organizadores. Un saludo. Muchas gracias a ti, Abraham, por el comentario, por las cuestiones que apuntas que son de vital importancia, ¿no? Primero, has comentado el retorno a la presencialidad de los estudiantes en México y ahí tenemos los docentes varias funciones reparadoras, ¿no? Hay que reparar las emociones, los afectos de los niños, están realmente tocados. Hemos hecho un estudio durante la pandemia en España, concretamente durante el confinamiento, para ver qué estaba pasando a nivel psicológico en la población. Los resultados han sido devastadores, devastadores porque ya en su momento en España tuvimos 6 semanas de confinamiento total. Era muy preocupante ver la salud mental de la población en ese momento, ¿no? Pudimos encontrar niveles de un 17-18% de personas que ya padecían en ese momento sintomatología depresiva, pero no pudimos pulsar qué estaba pasando con los niños, adolescentes, puesto que nos centramos en población mayor de edad. Los datos que nos están llegando ahora, después de varios meses, después de un año, son realmente preocupantes en población infanto-juvenil, porque las secuelas que está dejando no solamente el confinamiento, sino la pandemia, son tremendas, son tremendas. Por tanto, los docentes tenemos ahí una función reparadora en dos sentidos. Reparadora en sentido psicológico, apoyarles anímicamente, comprenderles, y a nivel físico, ¿no? A nivel físico tenemos un problema de la primera pandemia, antes de la pandemia por el coronavirus teníamos una pandemia mundial que era la obesidad. Tenemos un problema muy serio a nivel mundial en el sentido de la falta de salud en nuestra población infanto-juvenil. Y el coronavirus lo único que ha hecho es agudizar este problema, ¿no? Esos 60 minutos de actividad física que estamos exigiendo ya desde organizaciones mundiales para la salud, de actividad física moderada y vigorosa, no se consiguen en muchas partes del planeta. Por tanto, tenemos que devanarnos los sesos para conseguir que nuestro alumnado deje los dispositivos electrónicos a un lado
para poder hacer actividad física, que vuelva al juego motor, al juego tradicional, que vuelva a lo rudimentario, lo básico, al movimiento más elemental, ¿no? Por tanto, mucho ánimo en ese reencuentro con los estudiantes allá en México y mucho ánimo también con esa doble labor que estamos comentando. También has comentado, Abraham, un aspecto fundamental que desde mi punto de vista evidencia carencias en la formación de los docentes de educación física también a nivel mundial, que es que no existen programas centrados en modelos pedagógicos que sean realmente innovadores, que sean potentes. Me consta que todavía existen muchísimas facultades de formación de profesorado y de actividad física donde a nivel didáctico se hace hincapié exclusivamente en estilos de los años 70, de los años 80, ¿no? Existen modelos pedagógicos mucho más estudiados que son más vigentes y que reportan mucho más beneficio. Es una carencia en la formación de nuestro alumnado de universidad que creo que debería ser resuelta. Hay que revisar los programas porque la formación del profesorado exige más innovación y más presencia metodológica eficaz para luego aplicarla en los centros escolares, ¿no? Por tanto, comparto plenamente la visión primera y esta última visión de las carencias, las lagunas en la formación de profesorado. En ese sentido, en nuestra universidad estamos muy concienciados de la importancia de los modelos pedagógicos y hemos introducido en los planes de estudio varias de estos modelos pedagógicos de aprendizaje cooperativo, educación deportiva, el aprendizaje servicio, el modelo de autoconstrucción de material y un montón de modelos que están siendo investigados e implementados con gran éxito en muchos centros de educación. Muchas gracias, Abraham. Un saludo muy fuerte para los compañeros de allá de México. Muchas gracias a todos los que han participado en la ronda de preguntas y consultas. Robert. Bien. Bueno, agradecido, se generó un trabajo colaborativo de intercambio y bueno, permítanme compartir pantalla. A ver, me van avisando. ¿Se comparte o no todavía? Aún no se ve. Bueno. Ahora parece que va entrando. Ahora se ve. Perfecto. Esto es un agradecimiento de la Asociación Internacional de Educación Física de la República Argentina. Emite un certificado de participación, AYEF Argentina, que certifica que el doctor Antonio Méndez Jiménez ha participado como disertante del webinar El uso de materiales autoconstruidos en la clase de Educación Física. Argentina, sábado 12 de junio 2021, firma doctor Jorge Protolongo, secretario de AYEF, y firma Magíster Néstor Colazo, presidente de AYEF. Ahí, dejo de compartir. Bueno, y en lo personal, Antonio, y en nombre de todo el equipo del área de capacitaciones de AYEF, agradecerte por tu tiempo, por haber aceptado la invitación. Todo el equipo de AYEF está muy agradecido contigo. Agradecido también con el auspicio de la Universidad de Oviedo, de España, por acompañarnos. Agradecerte a vos, principalmente, e invito a todos los compañeros que están presentes que habiliten sus micrófonos, le brinden un fuerte aplauso al profesor, que realmente nos ha dejado algo muy rico en aprendizaje, en contenido, realmente ayer hablando por primera vez contigo, Antonio, charlando, hablábamos de dejar un legado, ¿no? Y qué importante el tema de estos recursos para los estudiantes y profes de educación física que trabajan en el área del desarrollo sustentable, porque eso también es un legado. En Argentina
es ley dentro de la Constitución Nacional, que se debería trabajar, ¿sí? Que lo deberíamos brindarle recursos a los chicos y trabajos para el cuidado del medio ambiente, aparte del aprendizaje que le estamos brindando, ¿sí? De los estímulos en cuanto a lo motriz, lo intelectual, y bueno, agradecido, muy agradecido, Antonio, desde acá, y bueno, invitarte para otras próximas fechas para que nos puedas brindar tu conocimiento y experiencia en el área de la educación física. Realmente nos ha dejado maravillado con una fundamentación muy fuerte, tanto en la experiencia de los científicos, en el trabajo que vienen realizando. Hacemos hincapié de que puedan completar el formulario que compartimos en el chat, que eso va a reforzar el trabajo de investigación que vienen realizando. Y bueno, compartirles también, permítanme, el formulario para registrar su asistencia, para recibir el certificado digital de participación en el día de hoy. Recuerden que entre 7 y 15 días se entrega el certificado. Por favor, no llenen bien la casilla con sus datos, su correo electrónico y viralicen, compartan este buen material, y el conocimiento se comparte y es fundamental que esto llegue a todos lados, ¿sí? Gracias Antonio, de verdad. Y bueno, sin más, acá voy a compartir un minuto, perdón, a ver si puedo, el formulario para que lo vean, para que lo conozcan. Para aquel que no lo ha podido abrir todavía, cuando lo abran va a aparecer esto. ¿Sí? Dice material autoconstruido, el grupo EDAFIDES de la Universidad de Oviedo de España. Y bueno, hice un cuestionario que lo tienen que tomarse un tiempito para poder realizarlo, ¿sí? Muchas gracias, Roberto, por la invitación de nuevo. Muchas gracias a Jeff y sobre todo a los participantes que, bueno, pues han dejado sus ocupaciones en un momento, en un curso realmente complejo, difícil, duro para el profesorado, para, bueno, compartir este evento, lo cual dice mucho de cada uno de ustedes, ¿no? Porque, bueno, se ve muy claro el compromiso que tienen con la educación física y con su alumnado. Es un placer poder compartir, como decía al principio, y espero que sigamos viéndonos en el canal, por lo menos, y que podamos compartir todo tipo de propuestas, de recursos, de materiales autoconstruidos o no. Hasta pronto, un fuerte abrazo para todas y para todos. Adiós, Antonio, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y bueno, te libero y buen fin de semana. Igualmente para todos. Muchas gracias. A disfrutar del verano, a disfrutar del verano. Sí. Gracias. Allá está más fresquito, ¿no? Bueno, dejo abierto. Sí, está fresco. Estamos con estufita, tratando de agarrar calor. Bueno, pues nada, lo dicho, un saludo, un abrazo muy afectuoso, cuídense. A cuidarse, fundamental. Bye, y a bye. Vacunarse, por favor, recrístense, vacúnense, por favor. Bueno, dejo abierto unos minutos para que puedan registrar su asistencia, ¿sí?